Y a continuación, la proclamación de la palabra. Vamos a estar todos en pie para dar lectura en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 4. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 16. Y lo vamos a hacer de manera alternada. Voy a dar lectura al primer versículo del capítulo 4 y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco su juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te creen. Amén. Y en respuesta, entonemos el himno 44, libro santo por Dios inspirado. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, composición y letra por Plutarco Arellano. Has venido a romper las cadenas del pecado.
así como estamos en pie, recibamos al presbítero Nicolás López Meneses, quien por encomienda del presbiterio hoy nos trae el mensaje, la republicación de la palabra, requisitos para un buen ministro. Tomo solo unos momentos, hermanos, para presentar a nuestro hermano presbítero Nicolás López Meneses. Quizá para la mayoría de nosotros el hermano es muy conocido porque ha tenido una trayectoria pastoral ya de muchos años, no solo en nuestro presbiterio. Antes de ser miembro de nuestro presbiterio, nuestro hermano fue ordenado al ministerio en lo que entonces era el respetable presbiterio de la región de Los Ríos, hermano. Sí, hermano. Después el Señor le trajo a la ciudad para continuar con sus estudios de teología, los cuales concluyó en lo que es hoy la Universidad Juan Calvino, la Facultad de Teología. Por muchos años entonces nuestro hermano ha militado en las filas de nuestro presbiterio. Es un pastor muy conocido, quizá para pocos de nosotros, no lo sea tanto, sobre todo para los jóvenes, quizá los niños. Así que por eso queremos presentarlo, hermanos. Como dijimos hace un momento, actualmente nuestro hermano es pastor de la iglesia San Pablo en Ciudad Neza, con más especificidad en la calle de Historia número 133, Colonia Las Palmas. Nuestro hermano ha estado ministrando la palabra de Dios en ese lugar por muchos años también. En este bienio, el cual comenzó hace un año, el año pasado, y concluirá el próximo 2023, nuestro hermano es presidente del respetable presbiterio del centro. Así que, amados hermanos, pues le damos la cordial bienvenida a nuestro hermano pastor para la exposición de la palabra de Dios en este día. Bienvenido, hermano pastor. Adelante. Bien, hermanos, primeramente doy gracias a Dios por permitirme llegar con ustedes y también agradecerle al consistorio por esta oportunidad que me da para compartir la palabra de Dios con ustedes y al pastor también que hoy ocupó su lugar. Vamos a buscar otro pasaje de la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Y vamos a leer juntos, hermanos, desde el versículo 11, San Juan capítulo 10, versículo 11. Son pocos versículos, hermanos, lo que vamos a leer. Si ya lo tienen, hermanos, hasta el versículo 13, nada más. Sí. Leemos unidos. Dice la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y siempre tienes preparado tu palabra
para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Y gracias, Dios, por este tiempo en que vamos a tomar para poner atención a la explicación de tu palabra. Te glorificamos y te pedimos, Dios, que tú prepares nuestros corazones. Haz que nuestra vida, Señor, esté sensible a tu palabra este día. Gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y pues damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a tomar para poner atención a la palabra de Dios. Hemos leído dos pasajes de la Escritura. En Primera de Timoteo, capítulo 4, ahí también vimos como el apóstol Pablo hace recomendaciones, exhortaciones para el pastor Timoteo. Y en el Evangelio de Juan, allí es nuestro Señor que está hablando, poniéndose como ejemplo Él, como el buen pastor. Y es por eso, hermanos, tomamos el tema que dice requisitos, y también añado otro que dice requisitos y distintivas de un buen ministro, de un buen pastor. ¿Y qué necesitamos, hermanos, conocer de las Escrituras para elegir un buen ministro? ¿Cuáles son los requisitos, según la Escritura, para elegir un buen pastor? Hoy quiero mencionar solamente 3 requisitos, porque la palabra de Dios, hermanos, es la regla de fe y práctica. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña para todos los detalles de nuestra vida, incluyendo la elección de un pastor. No es fácil. Tenemos que estar despiertos y conociendo la palabra de Dios. Quiero mencionar 3 requisitos, hermanos, que nos puede servir para elegir un ministro, un pastor. Usando las palabras del Señor, un buen ministro, un buen pastor. Uno de estos requisitos, y el primero y el más importante, creo yo, es que un pastor debe ser una persona convertida. Allí es donde vamos a partir. Una persona convertida. Una persona que es verdaderamente cristiana. Alguien me puede decir, este momento, es obvio, pastor. Si va a ser pastor, pues tiene que ser cristiano. Tiene que ser convertido. Pero quiero decirles, hermanos, que no todos suceden así. No en todos. También los concilios a veces se equivocan. También los concilios en las reuniones de pastores, de ancianos, allí también se juegan políticas. A veces hay favoritismos. Entonces, se equivocan también
al elegir un ministro, al elegir un pastor, también se equivocan los concilios. En la palabra de Dios, hermanos, hay muchos ejemplos que nos da la palabra para decirnos que un pastor debe ser una persona convertida. Solamente quiero tomar dos. El primero es la vida del apóstol Pablo. Pablo ya era elegido por el Señor. El mismo apóstol lo reconoce, que fue apartado desde el vientre de su madre. Pero antes de ser apóstol, tuvo que experimentar una experiencia de tener un encuentro personal con el Señor. Cuando iba persiguiendo a la iglesia, el Señor se presentó en su camino. Y allí fue convertido Pablo. Y siguió todo un proceso para llegar a ser un apóstol. Fue bautizado, después tuvo un tiempo de reflexión, después fue a Jerusalén a buscar a los apóstoles. Fue todo un proceso para llegar a ser un apóstol. El otro ejemplo es acerca de la vida de Nicodemo. Aquí es un poco al revés. Porque Nicodemo ya era un príncipe de los judíos. Era un maestro de Israel. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, y lo hizo de noche, eso lo sabemos, el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Tienes que tener primero esta experiencia, el nuevo nacimiento. Tienes que experimentar la conversión. Y estamos seguros que Nicodemo se convirtió, porque vimos en sus hechos, en sus obras que hacía con el Señor. Entonces, amados hermanos, el primer requisito que estamos mencionando para elegir un buen pastor o un buen ministro, en primer lugar, tiene que ser una persona convertida. En segundo lugar, otro de los requisitos que nos marca la palabra de Dios es que debe ser una persona preparada. Hermanos, quiero mencionar 4 clases de preparación. En primer lugar, la preparación espiritual. En segundo lugar, la preparación académica o teológica. En tercer lugar, la práctica pastoral. Y en cuarto lugar, la preparación continua de un pastor. ¿Qué es la preparación espiritual? Pues es todo lo que experimentamos como creyente. Es conocer y saber cómo podemos tener comunión con Dios. Cómo debemos caminar en el camino del Señor. ¿Cuáles son las enseñanzas del Espíritu Santo para nuestra vida cristiana? El pastor debe de saber esto.
No primero la teología, primero el conocimiento de la palabra. Primero saber cómo tener comunión con Dios. A esto le llamo una preparación espiritual, porque es el Espíritu Santo que nos instruye mediante las Escrituras. La preparación académica o teológica esto es estar en una escuela 1, 2, 3, 4 años o 5 años, aprendiendo de los maestros, aprendiendo de los ministros del Señor. Y muchos alumnos, hermanos, fracasan en los estudios. No todos se gradúan. A veces empezamos 10, 15 personas y terminamos graduándonos 3 o 4. La preparación académica también es muy importante. Implica, hermanos, conocer todo lo que llamamos teología. Conocer también, usar bien la palabra de Dios. Otra clase de preparación, hermanos, es la práctica pastoral. Nosotros tenemos un candidato en nuestro presbiterio, nuestro hermano Miguel. Pero él ya está practicando como pastor. No ha sido ordenado, pero ya está trabajando como pastor. Ya está atendiendo una iglesia, 2 iglesias. Esta es la práctica. Y allí se va a dar cuenta si realmente es llamado por Dios o no para esa vocación. Anteriormente, hermanos, en las escuelas de la teología, los estudiantes cada domingo los envían a las iglesias, a las misiones, para que vayan aprendiendo qué es ser un pastor, cuáles son las implicaciones. Entonces, hermanos, un pastor, un buen pastor, un buen ministro, debe ser una persona preparada. Una preparación espiritual, una preparación académica o teológica, una práctica pastoral, y el cuarto es la preparación continua de un pastor. Esos, hermanos, eso debe continuar. No porque ya salimos de la universidad o de los seminarios, ya estamos todo preparados. No. El pastor debe prepararse continuamente. ¿Qué le dicen a Timoteo? Ocúpate en la lectura. Ten cuidado de ti mismo. Cuida también la doctrina que has recibido. Y Timoteo tenía que observar constantemente estas recomendaciones. Entonces, hermanos, la preparación que hemos mencionado son 4: preparación espiritual, la preparación académica, la preparación como práctica pastoral y la preparación continua de un pastor. El pastor no debe ser flojo para estudiar.
Si es flojo, entonces no es un buen pastor. No es un buen ministro. Y el otro requisito que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, el buen pastor, el buen ministro, debe ser una persona con vocación. Este también es muy importante, hermanos. Debe tener ese llamado para ser pastor. Si no, ni se meta. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Hebreos capítulo 9, Hebreos 9 y versículo 4, que dice así, Hebreos 9:4, que viene hablando, hermanos, del sacerdocio. Y en el versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede ocupar una vocación sin ser llamado. No solamente en el pastorado. Sí, hermano. 5. Disculpe. 5, hermano. Sí. Disculpe, hermano. Si es 5, versículo 4. Entonces dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Que no nos equivoquemos, hermanos, en nuestra vocación. Si no fuiste llamado para pastor, pues hay que buscar cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro llamamiento. Y pone el ejemplo, la palabra de Dios, el ejemplo de Cristo. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está el ejemplo. Entonces, hermanos, para elegir un pastor, un ministro, debe ser una persona que tenga vocación de pastor. Esto es importante, hermanos. A veces cuando visitamos las iglesias, en nuestro presbiterio hay iglesias que tienen solvencia económica, hay iglesias que no. Cuando nuestros hermanos visitamos, a veces te dan para el pasaje, a veces no te dan, porque a veces no tienen. A veces los ancianos me dicen a mí como pastor, pastor, ¿para qué vas a visitar a esos hermanos si ni tu pasaje te dan? Y yo les respondo a los hermanos, solo aquel que tiene vocación como pastor me van a entender. Y mientras no. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que aún el servicio pastoral
lo hacemos también por amor, porque amamos a nuestros hermanos. Independientemente si te dan para tu pasaje o no, porque los amas y no quieres que se queden sin palabra. Entonces, hermanos, solo aquel que tiene vocación nos van a entender. Ahora pasemos al otro punto, hermanos. ¿Cuáles son las evidencias de un buen pastor? Ahora vamos allá en el Evangelio de Juan, porque allí leímos. Todo el capítulo 10, hermanos, viene hablando nuestro Señor del buen pastor. En los primeros siglos, primeros años de la iglesia, llegaron a preguntar los hermanos que si era bien o si es permitido que un pastor abandone a su iglesia. Y nuestros hermanos dieron 3 respuestas. Decían que si ya hay un pastor sustituto, entonces el pastor sí puede salir de esa iglesia. Solo si ya hay un pastor sustituto, el que va a sustituir a ese pastor. Y la segunda respuesta que dieron los hermanos: el pastor puede salir de esa iglesia si está en peligro su vida. Porque a veces se llegan a tener divisiones las iglesias. Y si el pastor no está de acuerdo con el grupo X, a veces se enojan los hermanos y amenazan al pastor. Entonces dicen los hermanos, si está en peligro su vida el pastor, puede salir de esa iglesia. Y la tercera respuesta que dieron los hermanos: el pastor puede salir de su iglesia si la iglesia lo está pidiendo. Solo así puede ser. Pero de otra manera, el pastor no debe abandonar a su iglesia, a menos que ya haya otro pastor que va a llegar allí. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, el Señor nos viene instruyendo. Jesús dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Algunos lo interpretan como si fuera muerte esto. O tiene que morir el pastor. No. Dar la vida significa una entrega, una disposición completa, un sacrificio para las ovejas, en pro de las ovejas. O sea, entregar tu vida para la iglesia. Sacrificar tu vida para la iglesia. El buen pastor dispone su vida para la iglesia.
El buen pastor entrega su vida para la iglesia, sacrifica su vida para la iglesia. Es muy diferente el buen pastor con el pastor asalariado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el pastor asalariado, que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, dice, y deja las ovejas y huye. Y viene el lobo, arrebata las ovejas y las dispersa. Así es el asalariado. Porque no ama las ovejas, ama más su salario. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. También dice el Señor, el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen al pastor. Esta es la palabra conocer, no simplemente saber el nombre o la vida de los creyentes, sino es una confianza que debe tener el pastor con su iglesia y la iglesia con su pastor. Ese es conocer. El buen pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. El Señor vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Otra cosa, otra evidencia de un buen pastor. El buen pastor busca a las ovejas perdidas. Vean esto, hermanos. El Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Después dice, yo soy el buen pastor y conozco las ovejas. Y las ovejas me conocen. Después dice el Señor, yo soy el buen pastor. Y añade y dice, tengo otras ovejas que no están en este redil. A ellas también tengo que traerlas. Por eso, hermanos, el buen pastor busca a sus ovejas perdidas o a las ovejas perdidas. Aquellas personas que han sido elegidos por Dios, pero no han sido llamados al arrepentimiento, están perdidos. Y la iglesia, junto con su pastor, debe ir en busca de esas ovejas. Hay otras ovejas, hermanos, que son ovejas descarriadas, que salieron del redil y están perdidos por ahí. Ahí también es la responsabilidad del pastor ir en busca de esas ovejas perdidas. Porque a lo mejor están en un lugar equivocado. Por eso, hermanos, son 3 tipos de ovejas que debe llamar la atención del pastor. Las ovejas perdidas, que aún no han sido llamados por el Evangelio,
hay que ir por ellos. Las ovejas descarriadas que salieron del redil. Yo no sé cuántos hermanos aquí que se alejaron de la iglesia. En todas las iglesias pasan. A veces se van los hermanos y ya no se congregan. Hay que ir por ellos. Son las almas descarriadas. Pero también están las ovejas que están en el redil. Esa es la iglesia. Entonces, miren hermanos, la atención del pastor tiene que estar en las ovejas perdidas, en las ovejas descarriadas, también en las ovejas que están en el redil. Estas son las evidencias, hermanos, de un buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo conozco mis ovejas, dice el Señor, y las ovejas me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no están en este redil. Aquellas también tengo que traerlas. Amados hermanos, hoy vamos a instalar un pastor, nuestro hermano Misael. Quiero decirles, hermanos, que esta ceremonia que vamos a hacer, cumpliendo los protocolos de nuestra iglesia, es algo serio, hermanos, porque se adquiere responsabilidades para el pastor y para la iglesia. Y juntos se hace el trabajo. Hermanos, cada uno que tome su responsabilidad, háganlo en el temor del Señor, como nos ha enseñado la palabra de Dios. Y el Señor añadirá bendición para su iglesia. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios por su palabra de este día. Padre nuestro, te damos gracias porque a tiempo nos hablas por medio de tu palabra y permite, Señor, que esta exhortación de tu palabra pues quede guardado en nuestros corazones y podamos recordar cada tiempo cuando lo necesitamos, Señor. Gracias te damos por tu palabra de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra publicada, gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, ministro presbítero Nicolás López Meneses, que nos trajo el día de hoy este mensaje. En respuesta a ello vamos a ponerse en pie para entonar el himno número 220. Cristo está buscando obreros hoy. De la 10ª parte del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, compuesta por J.B. Clement y traducida por Vicente Mendoza.